Soy Fernando Mujica y ahora comienza Código Pirata en Piratas del Rock. Seguimos en Código Pirata, este programa bastante nuevito que tiene apenas, este es el tercer capítulo a través de Piratas del Rock. Estamos en el YouTube de Piratas del Rock. Recuerden que la entrevista queda para que la puedan ver en formato diferido cuando quieran. Estamos regalando el libro de Patti Smith, Pan de Ángeles, y es momento de nuestros invitados. Recién estamos escuchando una canción de Congelador porque nos visita Rodrigo Santis y Walter Rolero. ¿Cómo están? Hola, hola. Aquí. Gracias por invitarnos. Debo decirles que me enteré la semana que se publicaba el disco a través de redes sociales, que hoy día sabemos que es como la nueva forma de... Y como ya teníamos armado que en marzo arrancaba el programa, dije, Congelador está con disco nuevo. Yo no me había enterado de los singles que habían sacado en algún momento, pero sí me enteré del disco cuando sale, uno se cruza con la información. Y dije, voy a considerar, ojalá que Congelador puedan venir, tengan agenda para venir en marzo. Y le di play mucho rato al disco. Debo felicitarlos por el disco, porque no sé si no creo que hay un tema o generacional, ya vamos a hablar de eso, pero fue como, no sé si tienen esa sensación cuando les pasa con una banda que cambia de dirección, cambia de ruta y es como, te agrada diciendo, chuta, es lo que necesitaba. Creo que de la manera que empezaron a experimentar, los códigos que empezaron a usar o los caminos que usaron en lo personal, me agradaron mucho. Quiero ver un poco cómo se gesta este disco, porque es un disco que tiene bastante espacio del anterior. Y es un disco probablemente que el que lo vaya a escuchar no va a escuchar el clásico disco shoegazer típico de sonidos de guitarra amplificadas con tu voz todo el rato. Es un disco diferente, es un disco, no quiero usar el calificativo de madurez ni nada, es un disco que responde a lo que están viviendo ahora y responde a lo que siempre ha sido Congelador, que es algo, está el ADN de la experimentación. Hablemos un poco de ese disco, o sea, en el fondo, ¿cuánto tiempo lo hicieron? ¿Es un disco de 10 años o es un disco de ahora? Porque entre medio hay una cantidad importante de proyectos de ustedes solos. Sí, es un disco de 5 años, aprox, más o menos, que lo empezamos a hacer un poquito antes de la pandemia. Ya, ok. Claro, como empezó la idea como el 2017 en realidad. Coincidía con un viaje que yo tuve a México. Y salió esta idea, ya hagamos un disco a distancia, de ahí salió el nombre de hecho del disco. Por el mandarse las pistas, claro. Por vía, ok. De ahí pasaron varias cosas y nuestros ritmos son súper lentos. Entonces como que, nada, pues fue a ritmo muy, muy tranquilo. Pero sí, 5, yo creo que sí, estuvo entre medio también estallido social, pandemia. En pandemia seguimos con esta idea de mandarnos cuestiones como... Vía correo. Vía correo, ¿no? Al principio había como una idea desde que Rodrigo estuvo allá un rato en México, hacer un disco a distancia. Nunca se concretó, pero sí salieron los demos, ¿no? En todo ese proceso. Y después, cuando nos pusimos a tocar de nuevo, empezamos a hacer algunos shows también, como en espacios un poquito más grandes, no tan enclaustrado en el club, ¿no? Sino que algunos shows como más grandes y más preparados, una vez al año, 2 veces al año, okay, una cosa claro. así. Y en esa preparación también había mucho de ensayar y de probar cosas. Entonces los temas del disco se fueron modelando en esa forma, ¿no? En estos ensayos, en estas tocatas, empezaron a mutar y en el año 2023, en febrero, entramos al estudio con Camilo Artigas y sí, registramos ahí prácticamente en vivo la música que sale en el disco, ¿no? Hicimos un trabajo posterior de postproducción, pero hay temas que se tocaron como los tocamos en vivo también. Hicimos ese registro, aunque pueda sonar muy electrónico, ¿no? Ya, pero espérate, Camilo Artigas, que me imagino, lo conozco, tiene una visión bastante rock pop de la música, en ese sentido, ¿se acopló bien a esta experimentación, a la libertad que ustedes venían proponiendo de canciones que no tenían que ser el single de 3 minutos, sino que cómo se acopló a ustedes? ¿Había trabajado Camilo con ustedes antes? No habíamos trabajado con él. Lo que pasa, bueno, ahí estuvimos haciendo un scouting también de quién queríamos trabajar. Rodrigo lo conocía también por otros proyectos en los cuales había participado. Y también estuvo Martín Schoffel, que es el que, digamos, que también hizo como asistencia de ingeniería ahí.
Fue una experiencia súper buena porque igual él tiene una paila bien naturalista, la cual tuvimos que también acordar, ¿no? Porque este es un disco más electrónico. Entonces, bueno, ahí se generó algo que fue interesante, ¿no? En la perspectiva de él, especialmente grabando baterías, él es un capo de las baterías, versus también la cuestión más de sintetizadores que veníamos trayendo como idea. O sea, siempre también como conservando bases, bajos y baterías naturales, pero haciendo coincidir también con como las pretensiones que teníamos con este disco, ¿no? Quiero ir al periodo, estamos hablando de una década de silencio, de entre comillas, de silencio discográfico, y están los cinco años anteriores en que se deciden, volvamos como Congelador, empezamos a grabar de a poco, bla, 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 pero se vuelven a convertir en trío, porque el disco anterior era un cuarteto. Claro. Pero también vuelven a un proceso que es diferente y que hoy día se nota más, lo conversábamos con el Sebastián Elwin de Spiral Vortex acá, de estas colaboraciones, estos famosos featuring que le llaman hoy día, la palabra gringa muy usada, pero estas colaboraciones, invitar más gente y encontrarse con voces que no son parte del grupo. De hecho, yo cuando escucho el disco, no sabía que era la vocalista de Chica Rica, por ejemplo. Tampoco sabía, debo decirles que la canción que más me gustó es la segunda, es la de 14 minutos, que es una canción experimental que te lleva más allá de un free jazz. Yo creo incluso hay una cosa como muy Nigeria de los años 70, una cosa media africana, así como que no termina nunca. ¿En qué momento empiezan también a pensar en estos últimos 5 años de decir, en el disco tenemos que ser más que el trío, que venga más gente, que colabore más gente, que hayan otras voces, porque de repente alguien se puede dar cuenta? Hay una muy bella canción en que está la chica de Chica Rica, que es una canción casi trip hop en el fondo, y uno podría decir, qué diferente Congelador, qué bueno como suena, pero no sé, yo me sorprendí mucho de las decisiones que fueron tomando, acertadas por lo demás. ¿En qué momento hacen el clic de decir, ya, no voy a cantar tanto yo, Rodrigo Santi, y que aparezcan voces de mujeres y que probablemente te descolocan a quien esperaba la continuidad de discos como Iceberg, etc.? Fue de manera orgánica, fue un poco un pie forzado el no cantar, que básicamente era como de pocas ganas de cantar. De flojera. No sé, yo creo que no estaba muy conforme con mi voz en ese minuto. Ya. Y nada, pues cuando tocamos en Primavera Sound, invitamos a Lore de Chica Rica. Nos gustó mucho la experiencia, así que como que básicamente decidimos seguir en esa línea para el resto del disco. Fue un poco muy sencillo en realidad la decisión. Además también, perdón Fernando, Sí. también se da que no quería tocar la guitarra, Rodrigo. O sea que estaba aburrido de su voz y de la guitarra como instrumento. Claro, habíamos hecho... ¿Cuándo fue lo de Matucanas? Habíamos hecho ya un formato trío más electrónico. Trío electrónico. Claro, Ya, o sea, okay. sin guitarra. Okay. Entonces ya había unos pies forzados que te obligaban un poco a cambiar el formato. Entonces, ni siquiera fue tan pensado, pero era como, claro, nos pasa a menudo de que nos aburrimos de ciertos formatos y tratamos de buscar uno nuevo. Y lo de la guitarra o lo de tu voz también tuvo que ver un poco el proyecto Caravana, que en un momento como que te escuchaste mucho, como que hay una discografía ya muy extensa de tu voz, o es una cosa temporal y que probablemente un disco Congelador, quién sabe, en 3-4 años más vuelva a ser súper cantado contigo, es una cosa muy del momento nomás, o algo un poquitito más pensado. El del momento, pero ese momento ya lleva un momento largo, no sé si en algún minuto. A mí me gustan los formatos con canciones, o sea, con voz, pero más en la estructura como de canción más tradicional. Y con Congelador no hacemos tanto esa estructura, entonces como que daba pie para dejar en Caravana ese formato más cantado y en Congelador como que sea un poquito más libre. ¿Qué tanto ruido hicieron en la interna Congelador? Ruido no se tome como algo peyorativo ni negativo, pero ¿qué tanto ruido hace las discografías de ustedes solos, los proyectos solos? Cuando ya me acostumbré a ver el proyecto de Walter en vivo, ya me acostumbré a ver Caravana, y me olvidé un poquitito de Congelador. Cuando vuelve Congelador, que era un poco, también lo hablábamos la semana pasada, que es increíble ese cuando eres capaz de una idea, de decir, no, esto no es para Congelador, es para mí, esta me la guardo para allá, esta es para acá. ¿Influyó un poco lo que hicieron cada uno? Bueno, creo que igual das en el clavo con la pregunta, porque en realidad me da la impresión de que nuestros
proyectos paralelos surgen por cosas que no podemos desarrollar los tres juntos. Rodrigo quería desarrollar el proyecto de Caravana como algo más de canción de autor, y Congelador cada vez se estaba más distanciando de eso. En el caso mío con Las Mairinas yo quería hacer algo más dron a veces, más experimental, pero también cada vez se fue yendo hacia una cosa media cinematográfica también y con canciones. Son cuestiones que, y en términos de tiempo nosotros no hacemos los tiempos para dedicarle a Congelador o a los otros proyectos. En este momento, en lo personal, yo no estoy muy abocado a Las Mairinas. Pretendo tomarme este tiempo para dedicárselo a Congelador con este disco nuevo. Sí. No es tan complejo como uno lo puede ver de afuera, o sea, los timings están, es como que me dedico a esto, le doy un rato, toco, después fluye de nuevo volver a lo otro, no genera tampoco ningún roce, ningún problema interno. No, para nada, no. De hecho nos encanta, o sea, nos apoyamos en los proyectos que tenemos. Hay un disco de Las Mairinas que lo saqué por Quema Su Cabeza, ¿no? O sea, Rodrigo también ha apoyado ese proceso, nos apañamos. Bueno, por otro lado está el proyecto de Jorge, que tiene Monito Gorila, sí, que es absolutamente showgazer, un pop showgazer muy noventero, ¿no? Sí, son cosas de inquietudes personales que tienen que buscar ahí el cauce nomás. Oye, a propósito que nombraste Quema Su Cabeza, el disco no es Quema Su Cabeza. Cuéntame un poco eso. Claro, Quema Su Cabeza como que ha ido mutando también. Sí. Con cosas que tienen mucho que ver también con lo que hablábamos, como ir cambiando formato, de ir haciendo cosas nuevas. Entonces, como que esta estructura más de sello ahora está más parecido a una plataforma de contenido, medio de comunicación, hablamos de música en general. El catálogo existe ahí y hicimos desde Quema Su Cabeza como un subsello que se llama Amuleto. Sí, Amuleto Discos. Claro, para un poco abocarnos como a la tarea más tradicional de la discográfica. O sea, por el minuto Quema Su Cabeza, en el corto plazo, no publicaría música, sino que sería esta plataforma, que ya lo es, y en Amuleto Discos podríamos ver nuevos discos de personajes, porque los personajes probablemente más grandes también de Quema Su Cabeza han crecido y están en otra cosa. Claro, tiene mucho que ver con eso, con que ya los mismos artistas están en sus propios proyectos. Tuvo mucho que ver también en la decisión que en un minuto muchos de los artistas con los que estábamos dejaron de ser Quema Su Cabeza, teníamos un catálogo mucho más acotado, no tenía tanto sentido, estaba la pandemia, el equipo se redujo, había, no sé, ya como que esa tarea discográfica la empezaron a asumir los mismos músicos en pandemia, porque tenían más tiempo y tenían como más ganas de hacer eso. Así que en realidad como que ahora estamos retomando muy como las raíces, haciendo muy como de manera más genuina del gusto de sacar música. Ya estamos con Cicuta, que es otro proyecto que ya está por Amuleto. Okay. Hay otros proyectos más que están en camino, que van a salir en los próximos meses, así que ya está como agarrando onda, pero también de manera orgánica, no hay como una estrategia a largo plazo así tan definida, ni un plan tan estructurado. Está un poco como vaya surgiendo en realidad. Ya, y Quema Su Cabeza sigue lo que me decías tú, esa plataforma como medio. Bueno, ustedes muy bien saben de comunicación, ustedes en los 90 tenían Neutral. ¿Nunca pensaron en una cosa como de gente coleccionable, publicar un libro, haber republicado lo que hicieron en los 90 con Neutral, que en algún momento más de alguien, en todos estos encuentros literarios de música que se hacen hoy día, que son hartos? El público rockero, por ejemplo, ha reeditado muchas de las revistas en formato libro, como que esa gente quiere coleccionar algo, en el fondo. Nunca pensaron en Neutral. Neutral se transformó en un festival, del cual fuimos parte muchas veces, pero Neutral como revista, como fanzine, como comunicadores, ¿ustedes eso nunca lo retomaron? Que eso tiene ya ¿cuánto tiempo? O sea, lo hemos conversado de retomar cosas, de hacer libros, revisitando épocas. Uh-huh. En la práctica, a mí en lo personal soy bien poco nostálgico, entonces como que estoy más... No, lo sé, escuchando el disco nuevo me doy cuenta. Estoy como con la cabeza más preocupado de las cosas que hay que hacer en el minuto que de hacer cosas como mirando hacia atrás. Me parece. Pero
siento que es necesario igual, pero como de tiempo más que nada no es que le dedique yo al menos como mucho de mi tiempo en eso, pero sí creo que estaría bueno hacerlo. La etiqueta y el trabajo, tanto como Armónica, que era como distribuidora, como y lo que era Quema Su Cabeza, a ti te hizo mantener una buena relación, porque no es fácil con el correr de los años, más allá de estar en el escenario y tocar. Me he dado cuenta que no es fácil con el correr de los años mantenerse en contacto o tener una buena relación o estar atento a las nuevas generaciones, cosa que sí ha hecho el caso tuyo. Por ejemplo, conozco Chica Rica a través de Quema Su Cabeza, veo la relación que tienes con Gesell Castle, que son bandas de ahora. Fue Quema Su Cabeza básicamente ese cable de tierra que te ha mantenido lo que está pasando ahora, porque hay músicos noventeros que no están muy al día de Niños del Cerro, Candelabro, lo que se quiera llamar, y se pierden un poco. Y ahí empieza ese discurso como que los 90 fueron mejores, que hoy día la gente está en otra. Claro. ¿Cómo es esa relación que han tenido que la tienen? Sí, yo creo que en mi caso por lo menos es quizá una característica más de personalidad o de curiosidad. No sé si se lo atribuyo exclusivamente a Quema Su Cabeza, quizás es al revés también. Hacemos Quema Su Cabeza por curiosidad y dejamos de hacer Quema Su Cabeza y hicimos Amuleto por lo mismo. Ok, sí. Pero tiene que ver con que, nada, en el día a día yo el sábado pasado estuve ahí en Lollapalooza viendo un millón de bandas, el sábado anterior estuve en Rojas Magallanes mirando grupos también, entonces como es lo que me gusta hacer en realidad, como que estar ahí al tanto de melómano, de cosas nuevas que van apareciendo, un poco lo disfruto y yo creo que eso se transmite un poco al resto de las cosas que uno participa. Y eso genera también, suena curioso, pero también genera eso al mismo tiempo de melómano, de estar buscando ciertos talentos que tienen que ver con la discográfica como tal, porque en el fondo hay que descubrir a alguien para decir, esta banda me gustó, veamos si trabajamos, hacemos algo. Sí, pero no llegáis como... No, no llegáis cero como... el personaje de que va a mirar así como que el cazatalento. Busca talentos, no. No, cero. O sea, estoy ahí y de repente si hay una banda buena, por cosas del destino, a veces terminamos trabajando juntos, es porque uno le dan ganas también de participar en proyectos que uno admira, más que uno quiera como agarrarlo y no, claro, explotarlos. sí, pero claro. es como... Se ha dado, no sé, en el caso, por ejemplo, de Candelabro, con los que trabajamos hace poco, hubo un buen rato que nosotros, o lo mismo que ese Castle, que íbamos a los conciertos, los seguíamos, pero no trabajábamos con ellos, y ni siquiera era que estábamos ahí como así como de fondo, ahí como no, si van a llegar acá, en algún minuto van a estar con nosotros, era como que ya de repente iban a la oficina, nos conocíamos y buena onda, y finalmente terminamos trabajando, pero claro, el formato Casa Talento no tiene mucho que ver también porque en realidad nos ponemos a trabajar con gente con la que hay algún tipo de conexión también. O sea, si no, claro, si no te nos puede resulta. gustar una banda que no haya ningún feeling. O sea, claro, tiene que haber como una conexión humana, yo creo, para poder trabajar con ellos. Entonces, a veces hay bandas que nos gustan, pero claro, que no los conocemos o no se da, etcétera. Volviendo al disco y relacionado con eso, el disco, si alguien lo va a buscar ahora, que lo van a ir a buscar, Distancia, que está en Spotify o en las plataformas, lo van a colocar y van a creer que es un disco que es el Castle porque van a escuchar la voz del vocalista que es el Castle. Se dio esa casualidad. Él canta la primera canción. A mí De su manera bastante curiosa que tiene, que es una mezcla como de... Claro, sí. He leído por ahí ese comentario. Hay algunos comentarios que dicen, oye, una copia de Escaraje, ese Castle, y en realidad el tipo canta igual, dice, claro, sí, claro. Es el tipo que canta. Claro, sí, sí, tiene una voz muy característica. Incluso pero... yo llego a hacer el comentario así de pasillo que yo digo, bueno, entendamos que Gesell Castle y una generación importante existe, está haciendo música porque existe Congelador, que abrió las puertas hace mucho tiempo antes. Lo que pasa es que hay una mirada más juvenil de creer que aparece una banda o no la conocen y que se va a parecer a la más actual, la más popular. Hoy día es muy popular esta banda tocando en Lollapalooza. Pero el resultado es muy bueno, es muy interesante. La música es de ustedes, obviamente. Sí, o sea, hasta 2 semanas antes de sacar el disco, o de terminar el disco en realidad, de mandar a masterizarlo, esa canción era sin voz, estaba instrumental y era básicamente muy parecida a la estructura que tiene musical, pero claro, en algún minuto como que queríamos sumarle una voz, hablé con Renato, me lo topé ahí en la oficina y ya obvio dijo que sí, que le encantaría la idea, lo grabamos en un rato
Y ahí como que agarró otra dimensión, pero sí, es llamativo, a mí me resulta llamativo que, como que, claro, he leído como defecto que la canción se parece demasiado a Jesse Caselo, que es como algo oportunista, pero nada, está bien. Hay que relevar, Fernando, que las personas que participan del disco nos ayudaron a terminar las canciones. No es que nosotros le hayamos impuesto nada a ellos. Salvo una canción que es Sol Tanto, que la canta acá Lore. Ella, digo, siguió los dictados de una composición de la letra de Rodrigo. Pero todas las otras canciones, las letras y las líneas vocales fueron inventadas por nuestras personas invitadas, ¿no? O sea, tuvieron toda la libertad de nosotros pasarle, mira, estas son las materias primas, estos son los insumos y llegaron con eso, con esa idea. Pasó con Renato, pasó con Laurela, ¿no? Esta chica es de Valdivia, creo, es del sur. Sí, es una cantante y artista visual. Sí, llegué a ella y llegué a escuchar no la conocía, y llegué a su música por la canción, por la segunda canción, que hay que decir que es un trip interesantísimo. Dentro de la discografía de Congelador, que quiero llegar a ese punto, me parece una canción distinta y muy interesante, que habla muy bien de la experimentación. Es una canción de 14 minutos, en el fondo, cosa que me agradó mucho. Es como... Yo el disco anterior de ustedes ya lo había encontrado un poco cinematográfico, fíjate. Este disco para mí no es cinematográfico, pero esta experimentación me agrada mucho. Se transforma, no sé cómo decirlo, pero es como transformarse en una banda sonora sin ser cinematográfico en el fondo. Oye, ¿cómo? Ahora, antes, en ese periodo de 10 años, de lejos, estando en Caravana, estando en La Mairina, ¿cómo ven la discografía de Congelador? Como un ente así. Porque yo me acuerdo hace muchos años una entrevista telefónica con la PJ Harvey, que era muy radical en decir, no, yo me fijo en el disco anterior y trato de no irme por ahí, como que voluntariamente tomo otros caminos. Pero también hay momentos que uno puede ver la discografía completa en términos estéticos, en términos sónicos, y decir, me agrada el camino que fui, quiero recuperar esto, sacaría esto a lo mejor. ¿Lo han visto desde afuera? Fueron 10 años para mirarlo. Bueno, a propósito de lo que estaba diciendo, el disco anterior sí es cinematográfico, sí. A propósito, porque se llama Persona, por una película de Bergman. Perfecto. Hay que decir eso. Ya. Y sobre la discografía, pasó que en el año más o menos 2002, 2003, nosotros estábamos así como casi acabados de ideas nuevas, ¿no? Y en el 2006 nos dijimos, ahí que separémonos un rato, ¿no? Así fue la conversación. Porque si el grupo hubiese seguido como era antes, se hubiese terminado totalmente. A partir del año 2008 que hicimos el disco Abrigo, hubo un giro total. Y ahí dijimos, bueno, no tenemos que volver atrás, no hay que volver a repetirnos. Y empezamos a tratar de plantearnos el grupo como un taller, ¿no? Para plantear ideas nuevas, ¿no? Y también en ese transcurso hicimos un concierto con Damo Suzuki, que vino en el año 2009, ¿no? Sí. Y ahí descubrimos otra forma de tocar también. O sea, gracias a Damo, fue una experiencia muy marcadora, porque nos enfrentamos a la improvisación, a tirarnos como al vacío a algo. En esta cosa de que este viejo nunca quiso ensayar con nosotros y dijo, no, ustedes toquen y yo canto, ¿no? O sea, entonces ahí creo que fue como una especie de visión la que nos compartió el Damo, que es como que uno puede hacer lo que se plantea hacer, o sea, lo que quiera hacer, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de seguir replicando con los discos desde ese momento en adelante, sin mucho pensar tampoco en el paso del tiempo, sin tratar de reiterar o de volver atrás. Creo que también hay un sentimiento de que yo sé que hay gente que puede hacer 50 años lo mismo, o sea, por eso todavía y más, ¿no? O sea, por eso existe AC/DC, ¿no? Ramones, por ejemplo. Claro, por eso existe De Ganja, qué sé yo, no sé. Claro. O sea, hay gente que
que el tema de hacer rock no le complica, ¿no? De hacer un rock constante, ¿no? Como si fuese un continuo que hay que mantenerlo en el paso del tiempo. A nosotros esa posición, si bien la respetamos, nos complica al momento de juntarnos a hacer cosas, porque nos parece una lata y nos empezamos a aburrir de nosotros mismos. Yo leía una alegoría muy loca que hablaba como diferencias de animales. Decían, al mismo tiempo un león que es capaz de estar 14 horas echado bajo el sol, el tiburón no puede parar de moverse. Si el tiburón se para de moverse, muere. Entonces puede haber mentes creativas en que les queda muy cómodo el repetirse en una fórmula, y que el repetirse tampoco es malo, porque yo no encuentro malo que de un disco a otro los Ramones se hayan repetido, para nada, esa es su fórmula, pero voy entendiendo que hay también en la experimentación, en este ir cambiando, este cambio, esta experimentación te dio vida, porque tú lo dijiste, si seguíamos lo mismo, nos moríamos, se acababa. Sí, el año pasado fuimos con Rodrigo a ver una banda que nos gusta harto, Boris, de los japoneses. Al Club Chocolate. Venían tocando un disco viejo, ¿no? Yo había visto ese mismo show en el año 2007, en un viaje. Y era prácticamente el mismo show, ¿no? Pero la experiencia de ver esa banda transmite una cuestión demasiado especial. Venían tocando un disco viejo, ¿no? Pink, creo. Pero tú también sabes que ese grupo ha pasado por todas las etapas para llegar a eso, ¿no? Perfecto, ya. Sí, o sea, es un grupo que dentro de su forma de hacer las cosas lo ha probado todo, ¿no? Un poco, eso también es como el espíritu. O sea, no hay problema en que los instrumentos cambien, ¿no? Que de repente hacer algo con guitarra, de repente hacer electrónica, de repente incursionar en el ambient, pero me parece que hay como una cosa de espíritu que debe mantenerse. Y esta energía de la que estamos hablando, que te mantiene vigente, te mantiene vivo, también se da el hecho que interactúen, de la manera que sea, probablemente ya no tan a distancia, ahora ya es más cara a cara, con gente joven, porque uno dice, bueno, es el mismo trío. No, pues el trío en algún momento tuvo una mujer, hoy día el trío podría ser que aparecen dos voces femeninas, está la voz de Gesell Kassel, es decir, esta comunión, no sé si la palabra es comunión, pero este verse también mantiene la energía interna, porque uno también de la gente joven recibe cierta química que te dan ganas en el fondo, de mantenerte vivo. O sea, esa juventud que probablemente uno la puede perder con el transcurso de los años, mentalmente no, pero te hace mantenerte, es como ir a ver una tocata de una banda de 18 años. Entonces uno dice, bueno, eso me mantiene en movimiento. ¿Sienten que ha pasado un poco esta gente, ese intercambio? Sí, 100%. O sea, tanto en el tema más humano de codearse con gente más joven, son otras experiencias, otras realidades, no sé, como que eso ya es enriquecedor. Y en particular en esta etapa sí también es enriquecedor el formato de nosotros como encargados de la música y con invitados de vocalistas que canten. Al menos yo por lo menos escucho el disco y como que me gusta mucho el resultado. Entonces como que me gustaría mantenerlo en el tiempo lo que se pueda, como que siento mucha, o sea, como que un valor fuerte el agregar buenos cantantes a Congelador, que era una de las cosas que a mí me complicaba, o sea, como que yo nunca he sido buen cantante, entonces escuchar Congelador con una voz rica es así, no sé, pues gratificante igual, entonces... En nuestras conversaciones salió por ahí Massive Attack, ¿no? Es algo así, o sea, claro, es como... Un colectivo que en algún momento le llamaban, pero en el fondo claro, es como un intercambio, ¿no? Massive Attack básicamente es eso, ¿no? Como son productores, son músicos, como arquitectos de su sonido, claro. Invitan a gente increíble a cantar, ¿no? Nosotros creo que también es un poco ese modelo el que estamos haciendo ahora.
La próxima patita a distancia, con distancia, recordé mucho lo que hizo Benjamín Guíbar, la voz de Death Cab for Cutie, que intercambiando pistas, intercambiando material, logró hacer Postal Service, que por eso le puso así, por el servicio postal, intercambiaba físicamente, se enviaban cosas. Distancia, que ya no es tan distancia, pero ya están juntos, ¿lo van a llevar al en vivo? ¿Hay algo proyectado para el 2026? Porque el disco la gente lo va a estar escuchando bastante. Aprovecho de preguntar si va a salir físico. Muchos de sus discos están en vinilo, en formato CD. ¿Y cómo lo proyectan al mediano plazo? Porque yo voy a escuchar el disco y decir, quiero esa experiencia, quiero ver a Lore con las máquinas ya, en vivo. Sí, tenemos, bueno, el formato físico sí lo haremos. Yo creo que todos estos planes los tenemos proyectados un poco para el segundo semestre. Ah, perfecto. Y también tocarlo en vivo. Llevamos semanas intentando juntarnos a ensayar, que no la hemos logrado, pero ya desde el año pasado que estamos diciendo ya juntemos este fin de semana y vamos postergándolo por X motivo. Pero en estos días ya deberíamos empezar a aplicarnos un poco en la parte del ensayo para poder mostrarlo en los próximos meses. No hemos querido por lo mismo poner una fecha puntual en algún lugar, como conseguir, no sé, algún venue para tocar, pero sí, en los próximos meses es algo que lo queremos hacer. También queremos, justo este año se cumplen 30 años desde que empezamos a tocar, entonces también es una fecha ad hoc un poco para mostrar lo que estamos haciendo y eso. O sea, hay doble razón, revisar la discografía por los 30 años. A propósito, dentro de lo que a mí me gusta el formato físico, cabe destacar que todo comenzó con esto. O sea, hay que recordar que este es como oficialmente lo primero que sacan. ¿Amuleto Discos va a publicar físico? Sí. ¿Sí? Pero es una pregunta así complicada porque en realidad no está... Hay que mover capital también. Claro, pero sí, o sea, y si está la intención se va a concretar de alguna forma. Ya, entonces podemos presentir que Congelador tiene para un rato, no viene break luego, no, que va queremos que sea especial, sí. Por lo menos los primeros shows que hagamos por esto que dice Rodrigo de la conmemoración de los 30 años del grupo. Yo creo que mientras estamos acá se está cumpliendo 30 años, no sabemos bien cuándo fue, pero fue en marzo. Ah, wow. Fue en marzo del 96 que empezamos a tocar. Bueno, más que felicitarlos por cumplir 30 años, lo que los quiero felicitar es por llegar tan bien a los 30 años, porque se podría haber llegado probablemente con un buen disco que trata de recordar un poco la nostalgia, pero ese cambio, ese aventurar, ese proponer nuevos horizontes musicales se recibe muy bien, sobre todo por la gente que está un poquitito en el switch, es lo mismo. Así que, Walter, Rodrigo, gracias por estar acá en Código Pirata, este programa nuevo que tuve el orgullo de tener a esta banda que está cumpliendo 30 años, pero que tiene un muy buen álbum nuevo que se llama Distancia, del que vamos a escuchar ahora música, Congelador en Código Pirata.